Soldadura en MAU. Soldadura por arco con electrodo manual revestido. Jorge Laos, Alfredo Peralta. ¿Qué es la soldadura en MAU? El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con electrodo metálico revestido, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo y un electrodo metálico consumible, recubierto con materiales químicos en una composición adecuada. Podemos visualizar el proceso en la siguiente figura. Tenemos la fuente, el gas protector, arco, charco de soldadura, revestimiento, electrodo y la pieza de trabajo. Todos los elementos que participan en la soldadura MAU cumplen una función importante. El arco. El comienzo de todo proceso de soldadura por arco es precisamente la formación del arco. Una vez que éste se establece, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empiezan a consumirse. La fuerza del arco proporciona la acción de excavar el metal base para lograr la penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se ensancha y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo. El metal de aporte. Al derretirse, forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al charco de soldadura, que llena el espacio de soldadura y une las piezas en lo que se denomina una junta de soldadura. El fundente. Se derrite junto con el metal de aporte formando un gas y una capa de escoria que protegen el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la superficie metálica, suministra algunos elementos de aleación a la soldadura, protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. La escoria se retira después de la solidificación. Equipo de soldadura en MAU. Fuente de alimentación. Dependiendo del tipo de electrodo y del tipo y la posición de la pieza de trabajo, la fuente puede ser la corriente continua o corriente alterna. Si es de corriente continua, y nuevamente en función del tipo de electrodo y la naturaleza de la soldadura que se desea obtener, la conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras. Conexión al terminal negativo. En este caso se habla de un electrodo negativo o polaridad directa. Se utiliza cuando se desean lograr altas tasas de deposición y una baja penetración. Conexión al terminal positivo. En este caso se habla de un electrodo positivo o polaridad inversa. Se utiliza cuando se desea lograr una penetración profunda. Portaelectrodo. Se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de soldadura y alimentar el electrodo en el charco a medida que se consume. Los portaelectrodos están disponibles en diversos tamaños y se clasifican según su capacidad para transportar la corriente. Cable del electrodo y cable de masa. Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor. Las conexiones al portaelectrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldadas o perfectamente efectuadas para garantizar una baja resistencia eléctrica. El área de la sección transversal de estos cables debe ser de tamaño suficiente para transportar la corriente de soldadura con un mínimo de caída de voltaje. Cuando mayor sea la longitud del cable, mayor debe ser su diámetro a fin de reducir la resistencia y la caída de voltaje. Pinza de masa. Se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Se puede conectar directamente a la pieza, a la masa o al portapieza, como parte del circuito de soldadura. La pinza de masa debe ser capaz de transportar la corriente de soldadura sin riesgo de sobrecalentamiento debido a su resistencia eléctrica. Pasos para efectuar una soldadura en MAU. Una vez que hemos elegido el electrodo revestido a utilizar, que dependerá del tipo y espesor de la pieza de trabajo, así como de la posición de soldadura y las características de la soldadura que deseemos obtener, tenemos que limpiar perfectamente la pieza de trabajo mediante un cepillo de acero, eliminando las partículas de suciedad, grasa, pintura u óxido. Con la pieza limpia y las conexiones correctamente efectuadas, seguimos una serie de pasos como los que se detallan a continuación. Paso 1. Cebado del arco.
El primer paso para realizar una soldadura en MAU es la operación de establecer o encender el arco, conocida como cebado. El principio del cebado se basa en el choque de la punta del electrodo con el metal base o pieza de trabajo. Paso 2. Para trazar el cordón de soldadura, dirigimos el electrodo al punto de inicio de la soldadura, tratando de que la distancia entre el electrodo y la pieza sea constante y de aproximadamente el diámetro del electrodo. La elección entre cordones rectos u oscilantes dependerá de las exigencias del procedimiento y del tipo de cordón. Paso 3. La longitud del arco debe ser siempre lo más constante posible, entre 2 y 4 milímetros de longitud, dependiendo del espesor del electrodo, acercando uniformemente el electrodo a medida que se va consumiendo hacia la pieza y a lo largo de la junta en la dirección de soldadura. Paso 4. Si queremos reforzar la soldadura, debemos depositar varios cordones paralelos, separados entre sí por 8 a 10 milímetros. Luego retirar la escoria y depositar una nueva pasada entre los cordones. Paso 5. El avance del electrodo siempre debe ser uniforme, ya que de esto depende el buen aspecto y la calidad de la soldadura, así como la distribución uniforme del calor. Para obtener una buena soldadura es necesario que el arco esté sucesivamente en contacto a lo largo de la línea de soldadura, ya que si se desplaza de modo irregular o demasiado rápido, se obtendrán partes porosas con penetración escasa o nula. La penetración depende también de la intensidad de la corriente empleada. Si esta es baja, la pieza no se calienta lo suficiente. Si es demasiado elevada, se forma un cráter excesivamente grande con riesgo de quemar o perforar la pieza. Paso 6. Cuando terminamos de soldar o tenemos que reemplazar el electrodo consumido, nunca debemos interrumpir el arco de manera brusca, ya que se podrían producir defectos en la soldadura. Existen varias maneras de interrumpir correctamente el arco. Acortar el arco de forma rápida y luego desplazar el electrodo lateralmente fuera del cráter. Esta técnica se emplea cuando se va a reemplazar el electrodo ya consumido para continuar la soldadura desde el cráter. Detener el movimiento de avance del electrodo, permitir el llenado del cráter y luego retirar el electrodo. Dar al electrodo una inclinación contraria a la que llevaba y retroceder unos 10 o 12 milímetros sobre el mismo cordón. Antes de interrumpir el arco, de esta forma se rellena el cráter. Paso 7. Cuando reemplazamos el electrodo debemos observar siempre los siguientes pasos: interrupción del arco, descascarillado o remoción de la escoria con un martillo apropiado, limpieza con cepillo de acero para permitir la correcta deposición del próximo cordón de soldadura, reemplazo del electrodo, nueva operación de cebado del arco y así sucesivamente. Paso 8. De hecho, durante la soldadura debemos tomar medidas de protección personal, tales como usar indumentaria y calzado adecuada, guantes, botas, delantales y polainas. Cuidar los ojos y la cara de la radiación del arco mediante el uso de gafas y caretas para soldar. Prevenir descargas eléctricas, asegurarse de trabajar sobre superficies secas y de que tanto el equipo como la aislación funcione correctamente y las conexiones estén perfectamente realizadas. Aplicaciones y utilidades de la soldadura SMAU. Por razones de mayor productividad, calidad y rentabilidad, el proceso SMAU se ha ido reemplazando gradualmente. Sin embargo, la capacidad del proceso SMAU para lograr la soldadura en zonas de acceso restringido significa que todavía se encuentran en uso considerable en ciertas situaciones y aplicaciones. La construcción pesada, tal como en la industria naval y la soldadura en campo, se basan en gran medida en el proceso SMAU, y aunque dicho proceso encuentra una amplia aplicación para soldar prácticamente todos los aceros y muchas de las aleaciones no ferrosas, se utiliza principalmente para unir aceros, tales como aceros suaves de bajo carbono, aceros de baja acero de alta resistencia, aceros templados y revenidos. También se utilizan para unir el níquel y sus aleaciones, y en menor grado el cobre y sus aleaciones, a lo que rara vez se utiliza para soldar aluminio. Las ventajas: equipo simple, portátil y de bajo costo.
aplicable a una amplia variedad de metales, posiciones de soldadura y electrodo. Posee tasas de posición del metal relativamente altas, adecuada para aplicaciones en exteriores. Desventaja: el proceso es discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Por tratarse de una soldadura manual, requiere gran pericia por parte del soldador. La soldadura puede contener inclusiones de escoria. Los humos dificultan el control del proceso. Gracias.